Ok. Antes de entrar, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema que llevamos ahora? ¿Cómo? El diezmo. ¿Y los demás están seguros con los que dije? Sí, bueno. Entonces, el tema es el diezmo. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Bueno, ya pasó 3 semanas que hemos hablado sobre diezmos, ¿verdad? Ya pasaron muchos tiempos. Para refrescar nuestra mente en esta tarde vamos a tener que repasar los puntos principales que ya hemos estudiado sobre este tema. Ya hemos estudiado sobre saber y conocer el diezmo, ¿verdad? Tener un conocimiento objetivo, imparcial sobre el diezmo no es bueno. Debemos tener un conocimiento subjetivo, es decir, un conocimiento relativo. También hemos conocido la historia detrás de la escena del encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham, la cual creo que es una historia muy palpitante, ¿verdad? Y por último, pero no es el final de nuestro estudio, fue conocer la persona de Melquisedec, ¿verdad? Esto es maravilloso. Entonces, ahora, yo sé que ustedes ya saben cuál es el tema. Ahora, para despertar el conocimiento de ustedes, a ver quién se acuerda qué vamos a estudiar hoy sobre este tema. Por eso siempre digo, hay que llegar al culto con un papel y lápiz, porque si no te acuerdas de dónde quedamos, ¿cómo sabes dónde vamos a? Puedo salir, puedo levantarme donde quiera, ¿verdad? Puedo hacer cualquier enseñanza. ¿Quién sabe qué vamos a estudiar hoy, hermanos? ¿Quién dice yo? Bueno, antes de entrar en este estudio, también quiero dar la bienvenida a los hermanos que están conectados en Facebook. Yo vi que ya estábamos llegando a 25. Así que bienvenidos. Ya se me olvida siempre a saludarlos porque la cámara ya no está aquí, está allá atrás. Así que por eso se me olvidó que estamos en las redes sociales. También hay uno acá. Es que en este lugar donde quiera hay cámara. Así que bienvenidos todos los hermanos que están conectados a través de Facebook. También queremos agradecer al hermano Brian, hermano Andrés, que están trabajando detrás de todo esto de la tecnología. Así que bienvenidos todos. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar, para que ya no les voy a torturar más, es el diezmo según la ley. Eso es lo que vamos a estudiar. El diezmo según la ley. Escríbenlo ahí, hermano. Ese es el punto número 2. Hace 3 semanas hemos estudiado sobre la historia de Abraham y Melquisedec, la escena, lo que estaba pasando allí. Pero todavía nos quedan muchas preguntas que no contestamos ahí. Pero hay que ver entonces en esta hora la ley según... No, el diezmo según la ley. Amén. Ok, les suplico que tomen su Biblia en la mano y pónganse de pie y vamos a orar. Después de orar, manténganse en pie para leer nuestro versículo objeto de estudio en esta tarde. Pónganse de pie, hermanos. Tomen su Biblia en la mano para que ya no tienen que agacharse y levantarse la Biblia. Tomen su Biblia en la mano y vamos a orar en esta hora. Inclinen su rostro, oramos. Padre eterno, soberano. Llegó la hora de entregar tu mensaje a este pueblo que has llamado a la santidad, los cuales han disfrutado de tu benevolencia por un mes. Sí, Señor, por un mes. Ya se acabó el mes de febrero. Este es nuestro primer culto de este mes de marzo. Antes de entrar en tu santa palabra, quiero darte gracias por tenerme parado aquí enfrente de este pueblo. Conoces muy bien la dificultad de salud que tu siervo está viviendo. En las flaquezas de este cuerpo orgánico me has hecho más que vencedor.
Dame fuerzas para poder enseñar. Haz que en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, tu palabra penetre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que nos transforma para seguir avanzando en nuestra peregrinación, hasta llegar a la estatura de tu Hijo. Abandono mi oración en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 27 al 28. Éxodo capítulo 34. Los que están conectados a través de la página de Facebook, busquen conmigo Éxodo capítulo 34, versículo 27 al 28. 2 versículos donde vamos a comenzar a volar con este tema, el diezmo según la ley. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Amén. Éxodo 34, versículo 27 y 28. Vamos a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Palabra del Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Lo que hemos leído, hermanos, es una historia que Jehová Dios tuvo encuentro con Moisés, ¿verdad? El diezmo según la ley, no podemos brincar tan rápido, ¿verdad? Tan rápidamente sobre la ley de diezmar sin conocer estas dos palabras muy conocidas dentro de la iglesia de Jesucristo, las cuales son las leyes y los 10 mandamientos. ¿Conoces la diferencia entre estas dos palabras? ¿Será que las leyes y los 10 mandamientos son iguales? Bueno, antes de que usted se brinque a la conclusión, tome su tiempo de profundizar juntamente conmigo sobre estas dos palabras. Acuérdense, ¿cuáles son las dos palabras? Hay que despertar, hermanos. ¿Será que las banderas se están estorbando aquí o será que venimos como que? ¿Cuáles son las dos palabras? Hay otros que dicen la ley según la ley y el otro dice los 10 y los 10. No, escuchen estas dos palabras que son muy conocidas y las hemos repetido varias veces. Las leyes y los 10 mandamientos. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Porque en la Biblia habla mucho de mandamientos y habla mucho de leyes. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Entonces, número 1, leyes y mandamientos. Escuchen bien, leyes y mandamientos. Porque es necesario que tengamos conocimiento de estas dos palabras. Por eso hay veces cuando leemos la Biblia, ni sabemos cuando habla de mandamientos y leyes, pero ¿de qué verdaderamente es? El más conocido es los 10 mandamientos, ¿verdad? Es más conocido. ¿Por qué será que es más conocido los 10 mandamientos? En el Antiguo Testamento, escuchen bien, en el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos o leyes escritas en la Torá. Son los primeros 5 libros de Moisés. Los 10 mandamientos
son la ley principal de la que derriban las otras leyes. Mandamientos y leyes son iguales, solamente que hay 10 leyes, es decir, mandamientos, que son las bases donde salieron las más de 600 leyes que están escritas en la Biblia. Escucha, ¿cuántas leyes están escritas en la Biblia? Más de 600 leyes. ¿Y solamente conocemos cuánto? 10 mandamientos. ¿Y entonces qué pasó con las otras? Es que hay una herejía que la iglesia ha adaptado, es de los amigos católicos, porque son los amigos católicos que conocen los 10 mandamientos, pero lo conocen al revés. No vayan a pensar que todo derechito, no, al revés. Es por eso nosotros jalamos un poquito, parecemos como los imán, jalamos un poquito el conocimiento allá. Y por eso solamente conocemos los 10 mandamientos. Al pie del versículo 28 que apenas estuvimos leyendo, del 34, del capítulo 34 que estamos estudiando, menciona, dice, los 10 mandamientos son los que fueron dados ¿a quién? A Moisés. Las más de 600 leyes son divididas en 3 secciones. Escuchen bien. Número 1 es código moral. Número 2, código espiritual. Número 3, código social. Las más de 600 leyes son divididas ¿en cuánto? ¿Cuáles son las 3? Ahí está, así vamos bien, vamos despertándonos, porque yo sé que no vayan a pensar que no llegué con fuerza, ¿verdad? La ley de diezmar, escuchen bien, la ley de diezmar está en el código moral. Por esa razón vamos a tomar un poco de tiempo de estudiar en esta división. Los códigos morales son los 10 mandamientos, los cuales son estrictamente para el pueblo de Israel, según lo que dice al pie del versículo 27 que apenas estudiamos. ¿Qué dice? Escucha bien donde dice en el 27, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Cuando dice aquí en la Biblia, hermano, contigo, no te vayas a meter allí, ¿verdad? No te vayas a meter allí como hacen algunos. Porque hay veces dicen, mira, la Biblia dice aquí, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Muchos malinterpretan esto. Allí no está hablando a la iglesia. Allí está hablando a Moisés cuando dice contigo. O sea, esta ley moral, ni el siervo de Dios que es Moisés se escapa. Moisés e Israel tenían que cumplir estas leyes al pie de la letra. O sea, aquí no está hablando a la iglesia. Pero muchos malinterpretan, piensan que está diciendo que este pacto es con la iglesia y con Israel. No, está hablando a Moisés y a la nación israelita. Ahora bien, ya no estamos bajo estas leyes. De hecho, ninguna de las leyes del Antiguo Testamento se aplica a nosotros. Porque cuando fue llevado Jesús en la cruz del Calvario, puso fin a las leyes del Antiguo Testamento. ¿Cuántas puso? ¿Son los 10 mandamientos que puso fin? ¿Cuántas? Más de 600 leyes que él puso fin. ¿Cómo lo sabemos esto? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Escuchen bien, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Gálatas 3:23 al 25 dice esto, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Ya no estamos bajo ¿qué? Ayo. ¿Cuáles son esos ayo? Las más de 600 leyes. Si hablaríamos de las 600 leyes, hermanos, el pueblo de Israel estaba como confinados en caminar en rectitud conforme a la ley. No podían comer esto, no podían hacer esto, no se podían esto y a esto y a esto. Era una pesadilla, podemos decir, al pueblo de Israel. Así que la ley, hermanos, ya no está sobre nosotros. En Efesios 2:15 dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién abolió la ley en su carne? Jesucristo. Nace una pregunta entonces, hermanos. Entonces, ¿bajo qué ley estamos? Muchos dicen, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, sí, pero ¿qué es la gracia? Hay unos que toman la gracia como si no tiene ley, como si no tiene mandamiento. Por eso Pablo dice, no uséis la libertad para la carne. Muchos cristianos piensan, como ya no estamos bajo los 10 mandamientos, los más de 600 leyes, hacen lo que quieren hacer. Fíjense, hermanos. Entonces, esa pregunta tenemos que contestar. ¿Bajo qué ley estamos entonces? Pues en lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo, que es mencionado en Gálatas 2, donde dice la ley de Cristo. Pero ¿cuál es la ley de Cristo entonces? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo fue muy claro en Mateo 22, 37 al 40. Dice así: cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y hay otro, ley de Cristo, escuchen bien. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Depende de toda qué? ¿Cuáles son las leyes? Las más de 600 leyes. Dependen de solamente dos. ¿Cuál es? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por eso, fíjense, hermano, Primera de Juan menciona algo muy fascinante en el capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios y amar a tu prójimo no son gravosos. La palabra gravosos está diciendo que no son muy pesados o fastidiosos como las más de 600 leyes. Si hacemos estas dos cosas, estaremos cumpliendo con todo lo que Cristo quiere que hagamos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a regresar más adelante cuando vamos a hablar sobre los diezmos de la iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar sobre amor. Vamos a regresar, pero no estamos allí todavía, ¿ok? Así que vamos a quedarnos un ratito allí. Entonces, número 2. Entonces, escuchen bien, hermanos. Solamente hablé un poquito de la ley en el número 1. Número 2 es la ley de diezmar según el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se debe diezmar? Según el Antiguo Testamento, según la ley. Antes de entrar en este punto, hermanos, esto es donde se pone un poco conflictivo. Jóvenes, señoritas, quiero que sepan que no estoy en contra del diezmar, sino la forma que se interpretan o que es interpretada la palabra de Dios para manipular a los creyentes por charlatanes que no estudian lo que enseñan.
Eso es lo que estoy en contra. No en el contra de diezmar. Hay dos tipos de dar, hermanos, que se enseñan consistentemente a lo largo de las Escrituras. Uno de ellas es, número uno, dar al gobierno, siempre obligatorio. Y número dos es dar a Dios, siempre voluntario. Sin embargo, el tema ha sido muy confuso por algunos que malinterpretan la naturaleza de diezmar del Antiguo Testamento. Bajo la ley de diezmar en el Antiguo Testamento, escuchen bien, los diezmos no eran principalmente regalos a Dios, según la ley, sino impuestos para financiar el presupuesto nacional de Israel. ¿Están entendiendo eso? O sea, el diezmo que el pueblo de Israel tenía que hacer según la ley es para financiar la nación de Israel. Debido a que Israel era una nación teocracia. ¿Qué es teocracia? La teocracia es una forma de gobierno. En la teocracia el poder reside en Dios. Los sacerdotes, escuchan bien, los sacerdotes levitas actuaron como gobierno civil en el Antiguo Testamento, porque Dios los puso como gobierno civil. ¿Todavía tenemos sacerdote en este tiempo? No, ¿verdad? Entonces no tenemos ese gobierno civil. Pero en aquel tiempo sí había. Literalmente eran los sacerdotes. ¿Cómo sabemos esto? Leamos Levítico 27:30. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo se nos está yendo. Levítico 27:30, allí nos damos cuenta, hermanos, de esto del diezmar. Y el diezmo de la tierra, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio será cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Eso es una instrucción a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los sacerdotes. ¿Puestos por quién? Por Dios. Eran los gobiernos que recibían los impuestos. Así que el diezmo, según la ley, o lo podemos llamar el diezmo para los levitas. Los que no conocen quiénes son los levitas pueden leer, escribirlo ahí para que aprendan. No voy a hablar de los sacerdotes porque eso no se trata de nuestra enseñanza. Pueden leer Números capítulo 3 hasta el 8 para que si desean conocer cómo fueron puestos los levitas en su posición de gobierno sacerdotes. Allí pueden aprender. Así que el diezmo según la ley, o la podemos llamar el diezmo para los levitas, fue un precursor del impuesto de hoy. Escuchen bien. La ley de los levitas es un precursor del impuesto de hoy. Más al rato voy a explicar eso. ¿Cuántos conocen la palabra tax? Bueno, muchos de nosotros lo decimos taxas, aunque esta palabra no está en ningún diccionario. Tax traducido en español es impuesto. El diezmo es un impuesto que el pueblo de Israel tenía que dar a los levitas. Así era la ley en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No es voluntario, era obligatorio. Si ellos
no daban su diezmo, era un delito delante de Dios. Por eso Malaquías 3, 6 al 12 dice así, habla sobre cómo la nación de Israel ha dejado de diezmar y ofrendar. Cada vez que ellos dejaban de hacer una de las más de 600 leyes, estaban alejándose de Dios. Por eso Jehová les dice al mediado del versículo 7 en Malaquías 3, 7 dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Parece que la nación había olvidado sobre la ley de diezmar. Por eso, escuchen bien, por eso ellos se preguntan, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? Por eso Jehová les recuerda el delito cometido al preguntarles, ¿robará el hombre a Dios? Y aún así ellos no se dan cuenta la gravedad del delito al preguntarse a ellos mismos, ¿en qué te hemos robado? Entonces Jehová Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. El que no diezmaba en aquel tiempo era un delito grave. Nadie se escapaba de esa ley. ¿Es voluntario? No, es obligatorio. Tienes que diezmar. Ahorita voy a explicar más eso. En nuestro tiempo hay una ley puesta sobre nosotros por los hombres, es decir, gobierno. Pagar el impuesto, si no pagas el impuesto, es un delito. Tenemos que hacer esto cada año. Reporte de impuesto, no es voluntario, es obligatorio. Así era la ley de diezmar en el pueblo de Dios. Eso es lo que era la ley antes. Pero muchos quieren aplicar esta ley encima de la iglesia. No, acuérdense que yo dije, no estoy en contra de diezmar. Más al rato vamos a llegar allí. ¿Por qué la iglesia tiene que diezmar? Porque hay muchas preguntas que no hemos contestado con Melquisedec y Abraham. La 10% de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartado. Es santa para el Señor. Si deseas volver o comprar esa 10% del grano del fruto que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Eso era la ley. Esta ley sobre cómo diezmar en la ley de los levitas, los sacerdotes, puesto por Jehová, como mencioné anteriormente, esta ley no se aplica a la iglesia, puesto que Jesús los abolió en la cruz del Calvario. Ahora vemos que esto ya no es para nosotros. Ahora veamos un poquito más a la profundidad de diezmar según la ley, hermanos. Hay más de la ley. Muchos de nosotros pensamos, es que es 10% nada más. No vayan a pensar que el pueblo de Israel solamente daban de 10%. Es que hay una mala interpretación en eso. Fíjense, en Deuteronomio 14, 22, 29, no vamos a leer allí. Era entonces aquel tiempo, ese es el diezmo para festivos nacionales. Ellos tenían que dar el diezmo allí. Y no solamente eso requería el Señor, sino en Levítico 19, 9 al 10 también ellos tenían que hacer otros pequeños diezmos, pequeños impuestos. Vamos, Levíticos 19, 9 al 10, para que ustedes vayan entendiendo lo que estoy diciendo. Levítico 19, 9 al 10. Este es un pequeño diezmo que ellos tenían que hacer. Dice así, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viño, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Escuchen, ¿qué tenían que dar? Este es otro pequeño diezmo que ellos tenían que hacer.
Cuando ciegues la mies de tu tierra, ¿qué no tienen que hacer? No cegarás hasta el último rincón. Es decir, cuando ellos están recogiendo los frutos de sus campos, no van a decir, tenemos que ir hasta allí, hasta recoger el último que queda. No, tienes que dejarlo. Es otro poquito diezmo allí. Hay más que ellos tenían que dar, otros pequeños impuestos que se encuentran en Éxodo 10:11. Hay más. Ahora, hermanos, veamos algo muy interesante. El diezmo se convierte en, escuchen bien, los diezmos. No el diezmo. Se dice los diezmos. Porque el pueblo de Israel no daba solamente un diezmo. Ellos daban sus diezmos. Según la ley. La ley del Antiguo Testamento requería múltiples de diezmos. Uno para los levitas, otro para el uso del templo y las fiestas, y otro para los pobres de la tierra. Lo que habría hecho un total aproximadamente 23%, no solamente 10%. Ojo, escuchen bien. Deuteronomio 14:23 dice: diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. ¿Cuántos diezmos hay ahí? 3. ¿Y cuánto es 3? 3, 10, 30. Ellos no nomás daban, ¿qué tal como uno en Guatemala? Hay veces uno siembra milpa, siembra frijol, siembra chile cayote, siembra whisky. El 10% cada uno de esos tenías que dar. No el 10% de todos. Los diezmos, no el diezmo. A eso es lo que dice. Y todo diezmo de vacas o de ovejas se tenía que dar. Hay algo muy interesante aquí, según la ley de diezmar. En el versículo 33 de Levítico 27 dice: no mirarás si es bueno o malo. Escuchen bien, hermanos, no lo digo yo. ¿El diezmo tiene que ser bueno o malo? Fíjate cuál era la instrucción de Dios a ellos. Váyanse en Levítico conmigo, Levítico 27:33, para que no vayan a decir que yo lo estoy inventando. Escuchen bien. Dice Jehová: no mirarás si es bueno o malo el diezmo. Los levitas no pueden decir: esta vaca es muy flaquita, no la recibo. No, la tienes que recibir. Ese es el impuesto. Esa es la ley, estoy cumpliendo. Digamos que si tiene 400 vacas, un israelita, él tenía que traer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 es para el Señor. Y comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 para el Señor, hasta que llega a 400. Y el levita, el gobierno, no tenía que decir: esa vaca, ese último 10 está bien flaquito, no lo mirarás si es bueno o es malo. Así lo tienes que aceptar, porque ese está cumpliendo la ley. Porque estos animales de diezmo no son iguales que los animales que se presentan como ofrenda de sacrificio a Jehová. No, estos no son, sino son animales para pagar el diezmo, o podemos decir el impuesto, porque estos animales luego serán distribuidos a los necesitados, como las viudas, los huérfanos, los pobres. Por eso en Malaquías 3:10 le dice a la nación de Israel: traed el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Estos alimentos no son solamente para los sacerdotes, sino principalmente eran para los necesitados.
No vayan a creer que Dios mismo se bajaba del cielo y comía los alimentos. No, los alimentos, los diezmos eran distribuidos al pueblo necesitado. Los diezmos son para sostener la nación de Israel. Nos damos cuenta entonces que los diezmos son alimentos. Podemos llamar ahora como el food bank. ¿Cuántos conocen el food bank? Donde uno puede ir a traer comida regalado, porque uno está necesitado. Así era en entonces aquel tiempo. El pueblo tenía que proveer para que los que son necesitados pueden tener alimento. En nuestra conclusión, hermanos, los diezmos, según la ley, se deben pagar, no voluntarios, sino obligatorio. También tienes que quitar el diezmo de cada uno de tus cosechas. Diezmo de frijol, diezmo de maíz, diezmo de ovejas, diezmo de vaca, diezmo de chivo, diezmo de tomate, diezmo de etcétera, etcétera. Con esta ley, estoy seguro que todos lo hacían. Lo hacían por obligación, no por amor. Es como usted y yo. Nos llegó el W2 este año, ¿verdad? Ya todos casi ya hemos recibido el W2. Allí nos dice claramente cuánto ganamos. Y nos preguntamos dónde se fue todo ese dinero que menciona el W2. Bueno, el 20% o el 30% se fue al impuesto. Y el 80 o 70% está en tu bolsillo. ¿Te imaginas que usted sacó 32,000 este año? Y usted pagó el 30% de impuesto, que equivale a 9,600 al gobierno. ¿Cómo te sientes? Con una sonrisa que llega hasta las orejas y dices, qué bueno, yo ayudé con 9,600. No creo. Cuando te das cuenta que pagaste 9,600 al gobierno, llega una tristeza en tu corazón y una rabia en tu pensamiento. Con tanto esfuerzo que asistes, con tanto esfuerzo que haces para ir a trabajar, aguantar el calor del verano y el frío del invierno, luego el gobierno te tiene que quitar el 20 a 30% de todo tu ingreso anual. Así era el peso de la ley que tenían los israelitas. Pero gracias a Dios ya no tenemos ese peso de la ley. Como dice en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son? Son dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo, no más a las 600 leyes. Son dos, hermanos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero de aquí comenzamos la otra semana de hablar sobre el amor de diezmar, no el amor según la ley. Incline su rostro, oramos. Padre eterno, verdaderamente las leyes eran estrictas, eran pesadas. Nadie las podría cumplir. Y aún conociéndolas y escribiéndolas en nuestra mente, en nuestro corazón, no las podemos cumplir. Ni tu pueblo, la nación escogida, pudo. Era un ayo para ellos. Era un peso que llevaban en el corazón. Pero nosotros, Señor, gracias, porque has enviado a tu Hijo en la cruz del Calvario para abolir aquellos más de 600 leyes. Ayúdanos a poder atesorar esta gran verdad y poder andar como hijos de la verdad. Ayúdanos a avanzar.
hasta llegar a la meta final. Esta ley de diezmar no se aplica a nosotros. Hay uno mucho más agradable que nos enseñarás la otra semana. Así que ayúdanos a poder avanzar en este estudio en el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén.